Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Forte y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Y bueno, acá estaban comentando, bueno, todo lo que está pasando en política, no solo la cantidad de disturbios que existen a nivel, digamos, americano, ¿no es cierto? Iberoamericano, mucha convulsión, mucho desgaste, y ya el argentino viene muy desgastado. Ahora para llegar a la radio estamos cerca de Obelisco, varios piquetes, no se sabe qué pide. Realmente hay que dedicarse más quizá a trabajar y a concentrarse en unirnos y en sacar a esta querida Argentina adelante. Bueno, dejemos de lado porque si no seguimos hablando más de lo mismo. Esto es salud, pero bueno, forma parte de la salud mental es tan importante. Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro. Él es cirujano cardiovascular y va a hablar acerca de la importancia de la donación de sangre. También con el doctor Ernesto Bersuski, amigo de muchísimos años, reumatólogo, ex jefe del servicio de patología espinal del Hospital Garrahan y actualmente es médico consultor. Va a hablar de patología espinal. Realmente cuando él habla, recibimos durante la semana y varios tiempos más preguntas acerca de problemas en columna, ¿no? Y sobre todo en chicos. Y también con otro gran amigo que no sé, 2 años que nos conocemos, no se dicen, con el doctor Jorge Patané, cirujano plástico. Va a hablar de cirugía plástica y cómo es en la actualidad, ¿no? Porque en un momento se comenzó mucho con la rinoplastía o cirugía de nariz, luego lifting, luego etcétera, etcétera. Pero lo va a comentar él. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Cuándo fue el día de la donación? Mira, vamos a poner las 2 fechas porque por ahí la gente se confunde y va a decir, está mintiendo. El 14 de junio, la OMS instituyó el Día Mundial de la Donación de Sangre. Eso se festeja en todo el mundo, digamos, o se recuerda en todo el mundo. Y el 9 de octubre de 1914, fue la primera transfusión de sangre que se hizo acá en la Argentina. Yo creí que había sido el 19. No, el 9. El 9, mira el vos. 9 de octubre. Bueno, bien, corrijo. En mente corrijo, ¿no? De 1914. Sí, sí. Bien, entonces ese día se festeja acá en la Argentina el Día del Donante de Sangre, que es muy importante porque justamente no hay sangre si no hay donante, una obviedad absoluta, pero es así. ¿Y por qué también es tan importante? Porque se han hecho 20.000 estudios, todavía la ciencia avanza, pero no hay ninguna manera de suplantar la sangre, en ningún aspecto. Se dice, no, pero ahora con el agua de no sé qué, y vos te haces una transfusión de agua, no sé, tratada con qué, y reemplaza la sangre. Y todo mentira. No hay ninguna evidencia científica que pueda reemplazar a los componentes sanguíneos.
De hecho, la sangre hoy día no se utiliza más, una vez extraída del cuerpo del donante, no se utiliza más como sangre entera, sino que se fracciona y se va aprovechando con más equidad para las necesidades que requiere cada receptor. Bueno, vamos a pasar, lo vamos a traducir. De una, te pregunto, una donación de sangre, no dice completa porque va y se saca la sangre comúnmente. ¿Cómo se va dividiendo y cómo se va utilizando? Plasma y por se un sacan lado, 4 o 5 subproductos. ¿cómo Glóbulos ser? rojos, por ejemplo, Perfecto, solos, perfecto. y se le da al que tiene hematocrito bajo, se le da glóbulos rojos solos. Bien, ¿qué Porque más? necesita eso. Plasma fresco, que puede ser para los que tienen alteraciones de la coagulación o hipoalbuminemia. También después se fraccionan los factores de coagulación, que también por centrifugación quedan delimitados en una capa especial, y entonces se pasan factores de coagulación, como otra fracción muy importante, de reemplazo. ¿Y qué son los factores de coagulación? Pues nunca escuché hablar de eso. Y mirá, circulando por la sangre hay como 12 factores de coagulación. Entonces, los más importantes son el 7, el 8, el 5, que son de los 12, que son los que se utilizan, por ejemplo, en los hemofílicos o el reemplazo de otros componentes. Y entonces se tratan las alteraciones de la coagulación específicamente con esos subproductos. Bien. Y por eso es muy importante. Y entonces, si vos a esa persona le das sangre entera, es lo mismo que tirar de alguna manera los glóbulos rojos, la albúmina y todo eso, que por ahí no la necesita. Entonces, fraccionándola se obtienen dos cosas. Primero, el uso bien puntual de la sangre a la necesidad, adecuado a la necesidad específica de cada paciente receptor. Y segundo, la sangre se puede aprovechar enteramente, porque inclusive la sangre de la que a veces deja de tener vigencia por paso del tiempo, igual la albúmina se puede utilizar y los subproductos se pueden liofilizar y también utilizar. O sea que no se tira ni aunque pase el tiempo ningún componente de la sangre. Quiere decir que con una extracción quizá puedan llegar hasta salvar la vida de 4 personas. Sí. No vamos a decir salvar la vida, sí. Me explico. Sí, eso sí. Se dice en el trasplante. Tratar a 4 personas, pero si tratás un hemofílico es una quinta persona. Si tratás a otra persona que tiene otra alteración de exactamente. A una coagulación específica, ya tratás la sexta persona. Exacto. Y bueno, eso es muy importante. Genial. Y acá quiero contar una anécdota, porque que no es una anécdota, es una realidad, o fue una realidad, más exactamente. Por ejemplo, no se difundió mucho, pero porque tampoco hoy día no tiene ningún sentido, obviamente, pero sí fue muy bueno en el año 49, cuando René Favaloro fue a Jacinto Arauz, y tenían accidentes graves, con fracturas en el campo, así. Y entonces tenían requerimientos de transfusiones que podían ser importantes en el volumen. Entonces vio que era muy complejo conseguir sangre en un pueblo, un número acotado de personas. Entonces, y sobre todo sacar sangre, y a lo mejor, como todos sabemos, los accidentes, que era lo que mayor cantidad de requerimiento, pueden ser todos juntos en el tiempo y haber mucho tiempo que no hay ningún accidente, por suerte. Entonces, ¿qué hizo? Fue le tipificó la sangre a todo el pueblo, que eran los potenciales donantes, entre 18 años y 65 años. Entonces lo que tenía era un banco viviente de sangre. Entonces, cuando había un accidente, había algo y había el requerimiento, llamaba a tal persona y tenía la sangre fresca para el receptor. Pero no es que le sacaba sangre, sino que hizo un registro. Hizo un registro, claro. Perfecto. Sí, le hizo el grupo AVO.
y el RH. Perfecto, genial. Genial, hoy día no es tan genial porque está prohibido, digamos, esto, ¿no? La transfusión directa, y por eso se hacen los subproductos. No solo para aprovecharla, sino porque se han detectado, como todos sabemos, enfermedades virales y parasitosis que puede transmitir la sangre, y bueno, era útil para el año 49. Hoy día, obviamente, a todo eso ha sido superado y la ciencia y la tecnología nos dice qué es lo que hay que hacer y cómo tratar al donante y los subproductos de distintos donantes para que justamente no sea contaminante. El ejemplo fue en el año 80, entre el 80 y el 82, la cantidad de contaminados que hubo con HIV, cuando no se sabía que el virus del HIV estaba recién comenzando a multiplicarse y a haber casos clínicos. Era un virus muy nuevo, y por no saber eso, bueno, se hizo la contaminación, que después hubo muchos reclamos, pero bueno, no hubo culpa científica, sino que fue un avance de la ciencia que desgraciadamente primero se tuvieron que digamos, perjudicar a algunos pacientes que recibieron transfusiones de sangre. Mariano Favaloro, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? Y luego vamos a continuar con el tema. Adelante, por favor. Soy traumatólogo, no el reumatólogo. El reumatólogo es ruso. Sí. No. Pero no. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Y continuamos con el doctor Mariano Favaloro, muy interesante la charla. ¿Dónde habíamos quedado? Y el banco de sangre viviente que había hecho René Favaloro en Jacinto Arauz. Y como en ese momento era una cosa, digamos así, entre comillas, genial, pero hoy día sería un delito, obviamente, por todos los avances que hubo. Así claro, que la un sangre, delito no, porque antes no se sabía, Mariano. por supuesto, en entonces ese momento, era normal, claro. En ese momento era genial, hoy no. Y normal, porque no se conocía. Sí, claro. También han muerto muchísimos, no solo con el HIV, sino la hemofilia. Claro, hoy día Me acuerdo un grupo de ancianos que tuvieron hemofilia, no sé si fue en un geriátrico, por un problema tuvieron un problema bastante importante hace 15 o 20 años atrás. Hepatitis C. No, hepatitis. Por eso habla, no, hemofilia estoy hablando. Sí, pero hemofilia es congénito. Así que ¿Y en la sangre qué pasa? Porque habían dicho hemofílicos que recibieron transfusión. Ese es el problema. Claro, claro. No que se hicieron hemofílicos. Eran hemofílicos que recibieron la transfusión no cuidada. Que no era sangre segura, exacto, como es hoy día la sangre segura. Exacto. Que vuelvo a repetir para que la gente lo tenga bien claro, ya no es más sangre. Son subproductos. Ajá. No se transfunde más sangre. Bien, ¿y qué requisitos hay que reunir para poder ser donante? Tener, era 18, ahora como prácticamente se van emancipando a los 16 años, porque ya no hay que pedirle permiso a los padres para que sea donante, y hasta los 65 años, porque se considera que después de los 65 años, digamos, no están dadas las condiciones físicas y de salud como para ser donante de sangre. Y después lo más importante es no tener contactos, múltiples contactos, y contestar todo un cuestionario
que hace para la primer screening del donante sobre su seguridad, sobre sus antecedentes patológicos y sobre la posibilidad de que esté contaminado con alguna parasitosis, de acuerdo al origen. También hay que tener cuidado con respecto a las personas que usan piercing, ¿no? Piercing, porque no sabemos si a través de eso pueden tener el HIV y se puede escapar en algún lugar, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, eso también yo lo había hace unos años, hasta hace poco tiempo, era ya un motivo de exclusión. Hoy dicen que si no se hizo ningún otro piercing nuevo y tiene más de 6 meses, el screening serológico que se le hace a la sangre puede darlo como apto si no tiene ninguna patología ¿Y en cuanto al tatuaje? ni HIV. ¿Cómo? ¿Y en cuanto al tatuaje, tiene el mismo rigor? El tatuaje también depende del tiempo, tiene el mismo rigor, pero depende, si se hace más de 6 meses que se lo hizo, se supone que si no está más contaminado. Si no ¿Y está cuántos ahora. meses debe pasar entre transfusión y donación y donación? Perdón. Es variable, entre 3 y 4 meses. Hay personas que recuperan muy bien, muy rápido su hematocrito, sus glóbulos rojos, y hay personas que tardan más. ¿Y hay que ir en ayunas? No se necesita más que esté en ayunas. Para eso, para la donación de sangre no es necesario. Uh-huh. Además, es más, a veces se le da algo de tomar cuando van, que dicen que no tomaron nada y que no tomaron agua, se creen que es un análisis de sangre, control de sangre. Y le dicen, no, le dan agua porque si no después tienen más tendencia a tener hipotensión después de la extracción, porque ya están un poco hipovolémicos antes de la extracción. ¿Y qué es hipotensión? Hipotensión, que les baja la presión porque tienen menos sangre circulando por los vasos y entonces hay menos volemia, como se dice técnicamente. ¿Y en cuanto al peso del paciente es importante? El peso sí, no menos de 50 kilos. Uh-huh. Porque se considera que de menos de 50 kilos ya tiene una volemia que no es útil para hacer una extracción de sangre de menos de 300 centímetros cúbicos. Y 50 años atrás, vos eras muy niño, capaz que no te acordás, se decía que el dar sangre bajaba la presión arterial. Sí, por supuesto que no existe nada de eso. La presión arterial no tiene relación con dar sangre. Puede haber una pseudo normalización en las primeras horas y después se normaliza otra vez a la hipertensión si la tenía el paciente. Y otra cosa de las que se decía también en ese tiempo era que la sangre, cuanto más oscura, mejor calidad tenía. ¿Eso es cierto? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque el color de la sangre lo da la oxigenación de los glóbulos rojos. Si es sangre arterial va a tener un color, y si es sangre venosa y por alguna situación el paciente tiene una buena extracción del oxígeno de los glóbulos rojos, va a tener sangre violeta oscura, que es normal a lo mejor para ese paciente. Uh-huh. Bien. Y la sangre que se extrae, y es venosa, así que siempre va a ser tendencia a que sea rojo oscura, violeta oscura. Bien, esto no tiene nada que ver en forma directa con la sangre. Esto me lo han preguntado. Por ejemplo, cuando una persona se va a operar, y una mujer, también un hombre puede ser, porque ahora se usa que los hombres se pinten las uñas también. Entonces, ¿por qué se le pide que se saque el esmalte de las uñas, o aunque sea un dedo, donde se le coloca un aparatito? ¿Le podés contestar a Sara de Villa Lugano? Eso es para el paciente que va a tener alguna intervención quirúrgica o alguna manipulación de algo, alguna pequeña intervención. Eso es el oxímetro de pulso, que se llama, que es un rayo láser que, de acuerdo a la coloración que hay en la sangre que pasa por debajo de la uña, por eso es como una tijerita chiquitita que tiene un rayo láser y un receptor. Entonces, de acuerdo a la coloración esa, este aparatito censa ese color y nos dice el pulso, porque puede medir las variaciones de la velocidad del paso de la sangre, y nos dice el oxígeno que está disuelto en esos glóbulos rojos que pasan por debajo del lecho ungueal. Entonces es oximetría, nos dice que si el paciente está bien oxigenado o no,
y nos da otro indicador más del pulso del paciente. Y la última pregunta. Tiene que, por supuesto, con esmalte no puede captar la coloración subunguial. La última pregunta que hizo María Lilia de Córdoba es, por ejemplo, ¿es cierto que las personas que tienen las uñas azuladas pueden llegar a tener un problema cardíaco? Y muchos problemas cardíacos y pulmonares pueden ser, ¿no es cierto? Y hay enfermedades congénitas que también se diagnostican por el color subunguial, así que, y sobre todo en la juventud, y inclusive llega a deformarse la uña en vidrio de reloj, que se llaman, pero esos son pacientes que tienen hipoxia crónica, y por eso tienen esa alteración de las distales, de los dedos. Uh-huh. Así que sí. Y volviendo a la extracción de sangre, algunas personas dicen, me sacaron como 1 litro de sangre. ¿Cuánto es una extracción de sangre? No más de medio litro, 500 centímetros cúbicos, depende de la contextura del paciente, uh-huh, el peso. Así que no tiene una relación con la volemia que uno supone que está circulando. Hay un lema, ¿no?, que dice donar órganos es dar vida, y donar sangre también. También, sí. Y hay personas que lo toman, digamos, metódicamente, y que cada 2 meses donan sangre. Y el gobierno de la ciudad ha colocado en diferentes puestos personas, y lo avisan por los medios de comunicación, donde uno puede ir a donar. Y también antiguamente, y creo que se hace, cualquier cosa me corregís, donde iba un móvil a las fábricas y hacía que donen los operarios o las personas que estaban trabajando en la fábrica. Sí, ya eso en realidad no es tan común, porque hay que hacer todo el screening del paciente. Así que mejor verlos en un lugar donde hay gente idónea para hacer el screening pre-donación. Uh-huh. Y con respecto a eso quería decir 2 cosas más. Primero, ya es muy extremadamente raro hoy día que acá en Buenos Aires haya instituciones que tengan banco de sangre. La sangre acá en Buenos Aires, digamos, se ha institucionalizado en cuanto a que hay 3 hemocentros que concentran toda la donación. Inclusive hoy día, si es muy raro ya, justamente por la existencia de estos hemocentros, pero a veces hay pedido de donaciones por la radio, por la televisión, de donación de sangre. Y si ustedes escuchan todo el pedido completo, dicen presentarse en el hemocentro de la calle tal y tal, no en la institución donde está el paciente. Así que hay hemocentros que concentran todo esto, y de alguna manera, aunque suene feo, pero es así, hacen que la sangre sea segura y que sea de alguna manera, lo que suena feo, industrializada, pero que no se pierda. Y vendida, porque hay instituciones donde venden sangre. Ese era el otro tema que iba a tocar. Y yo me adelanto como siempre, si no, no sería la conductora del programa. La sangre, está prohibido que el donante reciba alguna remuneración. No se puede vender sangre. Punto 1. Estos hemocentros, por poner el hemocentro y estar de disponibilidad las 24 horas de sangre para todas las instituciones que están afiliadas al hemocentro, ¿no es cierto? Justamente lo que tienen es un costo por tener el hemocentro, por hacer la extracción, primero el screening del paciente, la extracción, la separación de los componentes, la conservación y luego todo el empaquetado y la subseparación para el pedido específico de cualquier institución de salud que hace el pedido de glóbulos rojos o gamma globulina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se cobra es todo este manipuleo de la sangre, imprescindible para tener una sangre segura. No se cobra la sangre como dice la gente. Mirá lo que me cobraron por darle sangre al paciente. No la sangre. La sangre es gratis. Le cobraron darle la sangre segura y toda esta
manipulación necesaria, imprescindible para tener una sangre segura. Bien, yo no la recuerdo sangre. Hace 8 años atrás, en un hospital, donde a mí no me lo contaron, estaba presente, había personas que esperaban durmiendo en los asientos, se iban a las 4 de la mañana, esperando que los familiares ya desesperados vayan a comprar la sangre en el propio hospital. No pasaban por los médicos, no, pasaban por donde se colocaban estas personas dentro del hospital, tiradas durmiendo en asientos. Entonces ya el paciente desesperado pedía ese tipo de donante. Me parece que hoy día ya debe estar muy acotado eso. No. Hoy día muchos años atrás, claro, 7. Bueno, por eso estamos 7. hablando de unos años atrás. Sí. Y de todas maneras, eso es un delito. No creo que la gente ya tenga conciencia de que eso es un delito. No, y la conciencia la tenía que tener el hospital porque sabía perfectamente que la gente estaba ahí por eso vendiendo sangre. No creo que se ve. Bueno, por eso ya es un delito. Entonces, es un delito, era un delito, pero la gente desesperada lo hacía. De esa institución en ese momento. Exacto. Bueno, creo que de sangre... Delincuentes hay para todos lados y en todos los ámbitos. De sangre tenemos bastante hoy. ¿Te parece? Perfecto. Vamos, por favor, a un pequeño corte y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante todo lo que nos contó, ¿no es cierto?, el doctor Mariano Favaloro. Y ya estamos con el doctor Ernesto Bersuski, que es traumatólogo, jefe, espera que estoy sin anteojo, jefe del servicio de patología espinal del Hospital Garrahan, actualmente médico consultor. Bueno, como siempre, yo sé que, y te cuento, hablan pacientes que vos los operaste de niñas y ahora no te estoy tratando de viejo, pero 30 años tienen. Tengo pacientes más grandes. Buenos días, ¿no? Buenos días. Tengo pacientes más grandes también. Por eso yo fui cauta, ¿eh? Yo fui nombrado en el Hospital Ricardo Gutiérrez, en el Centro de Escoliosis, el 1 de septiembre del año 1978. O sea que van 41 años que hago solamente escoliosis. Deformidades de la columna en niños. Los primeros pacientes tendrían en ese momento 14, 15 años, así que en cualquier momento ahora me alcanzan en la edad, porque ya tengo pacientes más de 50 que vienen todavía a controlarse.
Bueno, A mí cuando entran al es consultorio místico. me da como medio como vergüenza, porque también están los adolescentes que vienen a encontrarse con otros adolescentes y de golpe casi una persona mayor que se viene a controlar 30 años después. No, 40 pero es años místico, después. porque cuando uno, vos recordás mejor que yo, que decir operación de columna 40 años atrás era tremendo. todo un tema. Era invalidez. Sí, nosotros salíamos del consultorio para comer, nos turnábamos porque eran horas y horas. Ajá. Y el paciente perdía, como dijo recién Mariano, un par de volemias, o sea, se perdía mucha sangre, había que tener un caudal de sangre preparada grande, y en esa época era transfusión de sangre entera, ¿no? Ujú. Y no existía el monitoreo medular, y no existían un montón de cosas. Ujú. Después de la cirugía el paciente quedaba 2 semanas internado, porque había que esperar que la herida se seque para confeccionar el corsé de yeso. Hoy nadie Claro. se opera con un corsé de después, ¿no? Y que también estaba más expuesta a las infecciones intrahospitalarias, También, ¿no? También, sí, sí. Había un porcentaje alto de infección también, sí, sí. Ujú. Y, por ejemplo, aproximadamente, ya que estuvimos hablando con el doctor Favaloro con respecto a la sangre, en una operación de columna, aproximadamente, ¿cuántos dadores se necesitan? Actualmente con Sí. los medios técnicos que tenemos, entre medio litro a 1 litro de sangre de repuesto es suficiente. Sí, sí. Ah, bien, bien. Salvo una gran cirugía enorme, Claro. ¿no? Pero digamos, lo estándar es con una unidad o 2 unidades. ¿Y antiguamente cuando se perdía mucho, por ejemplo? Y había que estar preparado como para 2 volemias, era lo que nos llevaba. Ajá. Pero no había manera de manejar bien el sangrado de la herida durante la cirugía. Ahora, entre productos químicos, los electrocoaguladores, que son mucho más... La lesión que provocan los tejidos es mucho menor, cosas así. Bueno, finalmente el control es mejor. Claro. Y, por ejemplo, siguiendo con la línea también el día de la sangre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estas personas religiosas que no quieren recibir sangre? ¿Se saca la propia sangre? ¿Cómo se lo mantiene? Testigo de Jehová. Exacto. Bueno, nosotros tenemos todo un protocolo para operar testigo de Jehová que hasta ahora ha funcionado muy bien. De hecho, en la revista internacional de los testigos de Jehová me hicieron una nota porque operábamos absolutamente sin sangre. Yo tengo una paciente con una patología muy, muy seria, que es un mielomeningocele, son esos chicos que nacen con la columna abierta atrás, paralíticos, con una realmente que es quizá una de las cosas más graves dentro de la cirugía de la columna para tratar, es el mielomeningocele. Es una chica que ha tenido alrededor de 20 cirugías y nunca la hemos transfundido. Lo que se hace es, no podemos hacer autotransfusión tampoco. O sea, por ejemplo, un paciente que se va a operar de una escoliosis, se le quita antes de la cirugía, 1 semana o 2 semanas, un cierto número de unidades como para tener reserva de la propia sangre. De esa manera es como que el paciente nunca fue transfundido y no tiene ningún riesgo de incompatibilidad, etcétera, tampoco de infección. Los testigos de Jehová no aceptan que se desconecte la sangre del cuerpo, o sea, no se puede hacerle al paciente la extracción de sangre y guardarla. Lo único que podemos hacer es el recuperador, el cell saver, que es una máquina que aspira la sangre que sangra la herida, la lava y la vuelve a mandar para adentro. Por supuesto, la merma es grande. Entonces, el paciente es sometido a un tratamiento previo con una hormona humana que se llama eritropoyetina, que esa hormona es la que estimula la producción de glóbulos rojos y plaquetas, que hay que tener mucho cuidado porque a veces el estímulo es tan grande que puede haber algún grado de trombosis, así que hay que tener mucho cuidado al usar esta droga, ¿no? Pero entre la eritropoyetina y el cell saver, y siendo muy cuidadoso en la cirugía, cosa de no permitir el sangrado, e inclusive si uno ve que la cosa se va de las manos, interrumpir la cirugía, se puede operar en esas condiciones sin sangre.
Ujú. Es todo un problema provocado por, bueno, por una creencia religiosa, ¿no? También yo digo, y lo digo yo, el profesional cuando está adentro del quirófano tiene que salvar la vida del paciente y lo que se hace dentro del quirófano lo sabe el profesional. Sí, pero no es ético. Ya lo sé, ya lo sé. Pero entonces ético es Depende dejar también, morir. bueno, en mi caso, no. En mi caso, que yo tengo pacientes, digamos, adolescentes, los pacientes adolescentes están divididos en dos, digamos, de acuerdo a la edad. Los menores de 16 y los mayores de 16. Los menores de 16 no pueden disponer ellos, en forma voluntaria, de no ser transfundidos, en caso de peligro extremo. Lo que se hace, si el paciente se niega mucho, o los padres también, se pide, y la situación es incontrolable, se pide al juez de menores. El juez de menores le quita la patria potestad a los padres y la asume él. Entonces él autoriza o no la transfusión. Quizá ese es un momento medio difícil. A mí nunca me tocó llegar a eso. Bueno, es una Gracias a Dios, verdadera suerte. sí, porque ¿no es una cierto? cosa muy violenta Total, para todo el mundo. Total. Ahora, si el paciente es mayor de 16, puede disponer. bien. Y si él dice no quiero transfundirme, no se lo puede transfundir. Bersuski, en la época de la poliomielitis, Quiero acá en aclarar que yo Argentina, agarré el coletazo solamente. ¿de cuál? Y hubo un brote cuando yo era estudiante. Porque hubo un brote en el 51 importante. Ese fue, sí, ahí yo tuve ahí un episodio de dolor, o sea, yo paciente, no, yo 51 era un niño. Por supuesto. Y tuve un episodio, por lo que me contaron, un episodio de muchísimo dolor poliarticular, que me dolían todas las articulaciones, y fiebre, así que pensaban que estaba haciendo una polio. Una polio. Y eso fue, sí. Yo Ajá. conocí, sí. Y en esa época, Hubo otro ¿es brote un mito? en ¿Cuándo? el 67, 66, Ajá. por ahí hubo un brote, porque yo estaba cursando pediatría en el hospital, en Sí. Gutiérrez, Sí. y en la sala de respiratorio estaban los viejos pulmotores trabajando. Pulmotores. Y yo tenía que, o sea, me hicieron rotar por la sala de pulmotores, y lo primero que me enseñaban era cómo manejar el pulmotor en caso de un corte de luz. Ajá. Cómo tenía que hacer bomba con la máquina, que era La que dramático avanzó también. la medicina, porque uno dice, no son tantos Sí, años, pero ¿no? el pulmotor era mucho más sano que la intubación. Claro, sí, y bueno, tienen esas cosas. Ahora bien, es cierto que en esa época de la polio hubieron más niños con problemas de escoliosis. Sí, la escoliosis más frecuente es la que es familiar, la que no tiene nada que ver con la polio, es la escoliosis idiopática en general del adolescente, aunque puede ser de otras edades también. Cuando no se sabe se dice idiopática, ¿no es cierto? Sí, en realidad sabemos, pero el nombre ya quedó, o sea, Ah. es familiar, ya están Ah. caracterizados los Bien. genes y demás, pero es el nombre tradicional, así que quedó. Perfecto. Los otros dos grandes tipos de escoliosis, hay 500 tipos de escoliosis, pero digamos los tres son la idiopática, la osteopática congénita, que son los chicos que nacen con alguna malformación. Por ejemplo, yo recién nombré a mi meningocele, es una de las tantas malformaciones que puede llegar a tener. Y la tercera es de causa neurológica. En nuestro país actualmente la polio es excepcional, no, hace años que no veo una. Sí. He llegado a operar escoliosis por polio, en mi primera época, que eran secuelas de aquel brote que hubo en el 60 y pico. Ajá. Pero la escoliosis que produce la polio es una escoliosis muy, muy grave, porque para que los músculos del dorso, ¿no?, de la espalda, estén lo suficientemente afectados, profundamente afectados, como para no poder sostener el tronco, se requiere que haya sido una infección muy, muy, muy grave. El problema de las escoliosis por polio es que hacen que la pelvis quede oblicua.
y al quedar la pelvis oblicua prácticamente no se pueden sentar. Entonces el procedimiento es para lograr que se siente en una silla de ruedas bien, cómodo y mirando al frente. Porque Es muy generalmente se dice que la escoliosis hace curva y contracurva duro. precisamente Claro, eso es una idiopática. en una idiopática Pero las común, no la neurológicas del son polio. absolutamente anárquicas, hacen cualquier patrón. Ajá. Ujú. Bien, bien. Lo que ha ocurrido maravilloso, ¿no? El hecho de la aparición a nivel mundial de la vacuna Sabin. Yo recuerdo que de chica a mí me la daban, a todas las compañeritas de la escuela, en un tarrón de azúcar, Un terrón de ¿recordás? azúcar, sí, sí, sí. Ajá, Sí, era un momento importante, sí. la vacuna de polio. Y yo que vi esos pacientes, hay pacientes ya, vi algunos adultos que habían quedado, pero yo recuerdo 2 o 3 pacientes de ese brote que hubo en el 60 y pico. Realmente fue una enfermedad devastadora, más los que morían, ¿no? Por las alteraciones del músculo respiratorio. Exacto, Así exacto. que eso Yo era fue muy uno- chiquita, pero cierto, era Cuando muy uno escucha chica. de esas nuevas filosofías Sí. antivacunas es una cosa de no poder creer. Y que hay padres que todavía, Sí. así como estuvimos hablando recién de la donación de sangre, ¿no? De recibir sangre, hay padres que todavía dicen que no hay que vacunarlos, no sé Sí. por qué rito satánico tendrán en la cabeza, No, pero dicen quieren... que no es natural, pero lo ¿Cómo es natural esto? hace, cuando no había vacunas, lo natural era morirse a los 30. Sí, Entonces, ¿no? si uno quiere volver a lo natural, tiene que correr el riesgo de morirse a los 30 años. Es así. Exacto. Lo mismo que bueno, pero básicamente con la vacuna es un tema indiscutible, ¿no? Bueno, la última pregunta, como para redondear, ¿cómo una mamá o quien tiene el chiquito a su cargo tiene que seguir el crecimiento para ver, porque si no se descubre la pequeña, digamos, curva, eso va avanzando, Sí. ¿no? ¿Qué consejos le podés dar? Mirar la espalda con un cierto detenimiento, o sea, lo que nosotros llamamos signos clínicos, o sea, cómo se ve un paciente con una escoliosis es un hombro más alto que otro, una escápula más saliente que otra, una asimetría del contorno del cuerpo, lo que se llama el triángulo de la talla, y que al inclinarse hacia adelante aparece una joroba en O sea alguno que de los lados. Los chiquitos parados, ¿no? Y se inclinados hacia adelante. O sea, primero parado para ver esas asimetrías en los hombros o en el borde, en el contorno del tronco, del flanco, o en una escápula más saliente o algo así, pero el examen termina haciéndolo inclinar hacia adelante con las piernas extendidas. Y mirando desde atrás, uno tiene que ver que los 2 lomos estén perfectamente parejos. Si hay uno más levantado, mínimamente más levantado que otro, es suficiente para hacer la consulta. Bien, la verdad que me quedaría horas charlando con vos porque aprendo cualquier cantidad, igual que con todos los profesionales que vienen al programa. Yo en casa digo a mis hijos que cualquier cosita si quieren, todavía no opero, pero una pequeña incisión con un poco de alcohol la hago. Diagnostico y hago todo lo que no se debe. Bien, vamos a hacer el primer corte y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón.
Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Vamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Jorge Patané y con él en tantísimos años que nos conocemos, no vamos a decir cuántos, porque la verdad que estamos bien los dos, ¿no? Nos conservamos en formol, ¿no es cierto, Jorge? Estamos, que no es poco. Bien, ahora yo recuerdo que cuando te invitaba hace 20 y pico de años atrás, y no me acuerdo los picos, todo era rinoplastia. Todos querían tener la nariz ideal. ¿Cómo fue evolucionando los pedidos de hombres y mujeres? Porque antes eran mujeres, ¿no? Va cambiando según la época. Es decir, el concepto de belleza cambia según la época y según las culturas. Si uno mira los cuadros del año 1500, Botticelli y demás, para el nivel de hoy en día serían gordas, celulíticas, deformes, y en esa época que había tanta hambruna en Europa, esas mujeres gordas y lindas eran el ideal de la belleza, ¿no es cierto? En los años 70 la mujer ideal era una mujer prácticamente lo que sería hoy casi una anoréxica, no tenían lolas, no tenían nada en ninguna parte del cuerpo. Hoy en día un busto prominente es un valor agregado que quieren todas, así que va cambiando de acuerdo al momento. Va cambiando. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó aproximadamente el hombre a decir, bueno, yo también me voy a hacer algo? Bueno, es difícil porque es un problema de cultura, es decir, el hombre, si se quiere cuidar, en la vieja época decían que era afeminado, incluso ni siquiera usaba perfume, ¿no es cierto? Lo único que usaban en la época de Gardel, el pelo con gomina total, pero digamos, el perfume, las cosas, todo eso va apareciendo despacito, entre otras cosas, como decían hace un rato, que la gente se moría a los 30, y la gente ahora dura mucho más tiempo, entonces hay que tratar de mantenerse. Pero el otro problema también importante, me parece a mí, es un problema de cultura a nivel mundial, es decir, la gente cada vez está en un comportamiento más autista, ¿no? Todos están con el celular, todos están mirando la foto del Facebook, entonces esa vieja relación de la mesa del café, donde los muchachos iban a charlar, las chicas que jugaban al bridge o a la canasta o a lo que fuera, todo eso está reemplazado hoy en día mostrando lo que es, mostrando cómo se visten, y eso es la forma. Entonces, ese aspecto exterior empieza con régimen, o sea, todas hacen dieta, empiezan con cuidados en la piel, y bueno, termina con alguna cirugía, gracias a Dios, porque en eso estamos. El hombre, poco a poco, yo creo que el problema es el cambio de rol en la sociedad. En los años 30, en los años 20, la familia estaba perfectamente delimitada. El marido trabajaba, traía la plata, y la mujer se ocupaba de la casa. Hoy en día, la mujer también sale a trabajar. Ha ganado, digamos, una libertad que antes no tenía. Antes era el mito de Sísifo. Se levantaba, limpiaba, hacía todo, a la noche estaba todo destruido, y al otro día de vuelta. Hoy en día la mujer quiere salir y quiere de a poco ser igual al hombre. Yo no sé, porque el hombre y la mujer son diferentes, cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus defectos, pero digamos que el hombre entra, finalmente, respondiendo a la pregunta, en lo que es el cuidado personal. Y el cuidado personal va a ponerse cremas, y algunos también llegan a hacer cirugías. En el hombre, cuando eran antes, los chicos se operaban la nariz, o sea que también se operaban las orejas, también se operaban. Hoy en día yo creo que, hablando del sector masculino, lo que más hacen es pelo. Es decir, la colocación de pelo, una sesión, 2 sesiones, los resultados son excelentes, quedan muy bien. Si uno no tiene el ojo avesado, ni se da cuenta que están
operados, ¿no es cierto? Y para el pelado de la oficina, tener pelo es un valor extraordinario, casi igual que la mujer que se pone prótesis, ¿no es cierto? Y después aparece un nuevo grupo, el grupo de los que van al gimnasio todos los días. Entonces llegan un momento en que no sé cómo hacen, pero se les marcan los abdominales y de pronto en las mamas tienen un excedente de grasa, un excedente de glándula. Entonces siguen haciendo gimnasia, matándose de gimnasia, y eso no se arregla. Y ahí viene lo que se llama ginecomastia. Gineco es femenino, mastia es mama, o sea, la mama femenina en el hombre. Y ahí vienen a vernos a nosotros y le sacamos la glándula, lipomastia, o le sacamos, le sacamos la grasa, que sería lipomastia, o le sacamos la glándula, que es la ginecomastia. ¿Sabes, Patané, que Sí. yo leí, que no recuerdo en este momento, antes de ayer lo leí, que se ha hecho un juicio muy importante a un laboratorio debido a que una medicación muy común y corriente producía, digamos, mama en el hombre, ¿no es cierto? Bueno, el desarrollo de la mama en el hombre tiene distintas posibilidades. La más común es la edad. Uno va a la playa, los que tienen 50, 60 años, un poquito tiene, todo. Forma parte del envejecimiento, ¿no es cierto? Pero hay patologías, por ejemplo, hay enfermedades o drogas, por ejemplo la marihuana. La marihuana produce una ginecomastia, que es una cosa que la gente ni lo sabe. Hoy en día el consumo de esteroides para desarrollar ese cuerpo produce también el aumento mamario. El tratamiento del tumor de próstata, que le dan estrógenos, produce, y hay drogas que por ahí también producen, y debe haber sido el juicio por una de esas, ¿no? Sí, Que no porque sabía la gente. El estrógeno es de la mujer. Bueno, en realidad si uno analiza Sí. bien el desarrollo, el hombre y la mujer son muy parecidos. Ajá. Entonces, hay un momento, por ejemplo, que las glándulas sexuales, están adentro del cuerpo. La mujer las contiene, las mantiene ahí, que son los ovarios, y el hombre con un ligamento especial que se llama gubernaculum testis, la lleva fuera del cuerpo porque el testículo para trabajar tiene que estar en una temperatura inferior a la temperatura corporal. Por eso están las bolsas, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, el hombre y la mujer tienen hormonas masculinas y femeninas, los dos, en Claro. distinta proporción. Entonces, una mujer, por ejemplo, que tiene un aumento de hormonas masculinas, tiene hirsutismo, tiene vello, Vello ¿no en es la cierto? cara, En la se cara, ven en el unas cuerpo, veces, todo lo sí, demás. claro. Y el hombre que tiene un desarrollo de glándula, hormonas femeninas, por ejemplo, a los 12, 13 años, cuando se produce la pubertad, hay una explosión hormonal. Entonces, un porcentaje grande de los varones de esa edad tienen un desarrollo mamario, que después retrocede. Y en algunos casos no retroceden, y esa es la ginecomastia que vienen a vernos a nosotros. Pero es normal. Es decir, en un caso se resuelve y en el otro caso es quirúrgico. ¿Y de qué depende, digamos, tener una piel? Porque hay familias que no se arrugan, a través de los años no se arrugan. ¿Puede ser algo genético? Y absolutamente, seguro. Yo siempre hablo de Ortega y Gasset, que es el yo y la circunstancia, ¿no es cierto? Es decir, el yo son las características genéticas y las circunstancias, el que toma sol, el que no toma sol, el que tiene problemas. A mí me dicen, ¿cuánto dura un lifting? Y el lifting dura el yo y las circunstancias. Si a los 60 años se hace un lifting y estaba bien, va a durar mucho. Si a los 40 años se hace un lifting y estaba muy mal, va a durar menos. Si después del lifting consigue un novio 20 años menor y se saca la lotería, va a durar muchísimo. Y si lo echan del trabajo, la deja el marido por otro, va a durar menos. Así que es el yo y las circunstancias. Claro. Yo ayer vi una actriz muy conocida que dijo por primera vez que tenía 78 años, y uno la ve y sabemos que tiene cirugía, pero realmente es un privilegio, que nunca toma sol, pero un cutis hermoso, porque bueno, ahí hay una buena genética. Aparte también pienso que hay un buen cirujano detrás, porque no todos pueden hacer una buena cirugía, porque de tantos estiramientos empiezan a poner pómulos y etcétera, y la cara queda transfigurada, no es la misma. Yo, cuando hago un lifting, le digo a la paciente, usted, cuando vuelva dentro de un mes,
Y si me quiere elogiar, dígame que se parece a la foto de 10 años atrás. O sea, la gente común, los que somos todos nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que mantenernos más jóvenes pero iguales. Por ahí los artistas tienen que tener diferencias porque si no nos llaman la atención, pero una persona tiene toda una historia, tiene familia, tiene amigos, tiene trabajo, tiene ocupaciones profesionales. Entonces, después de una cirugía no puede volver distinta. Lo que decía Pitangui, famoso cirujano plástico, Sí. que fue el que puso en realidad la cirugía estética en el candelero mundial, él decía, la cirugía tiene que ser imperceptible. O sea, la paciente tiene que estar mejor, pero no se tiene Pero que dar nadie cuenta se que está tiene que operada. dar cuenta. El problema a veces son las múltiples operaciones, que ahí ya es más Exactamente. difícil, ¿no? Bien, me quedaría horas charlando con vos, pero son las 13 en puntos y nuestros 13 minutos pasaron volando. Con vos necesito media hora, para la próxima lo voy a recordar, ¿te parece? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.